Jordi Veras, qué bueno verte. De parte de Yulisa Céspedes, un gran abrazo. Creo que estás conforme. ¿A dónde voy? Creo que estás más contento porque ha comenzado la vacunación en Santiago de manera más intensa. ¿Cómo estás, Jordi? Buenas noches. Buenas noches a ti y a todos los televidentes de este espacio. Bueno, realmente, Carmen, uno lo que está es más preocupado que feliz. Porque hay que entender algo con relación a las escuelas, y todos los padres que me puedan estar viendo ahora pueden entender perfectamente lo que estamos diciendo. Ahora resulta que Santiago, en cada mapa que aparece a nivel de lo que lanza cada día el Ministerio de Salud Pública, nos encontramos que siempre estamos en segundo lugar en el aumento de los contagios. A pesar de que cuando se habló del plan de que había que tener las tarjetas de vacunación, y ya se ha dado un plazo hasta el 1 de diciembre para que cada quien posea las 2 vacunas, quizás lo que anda buscando el Ministerio de Salud Pública para esa fecha es motivar, hacer una segunda motivación, como la hicieron hace un par de semanas con estas medidas. Entonces, ¿qué vemos en las escuelas? Que ahora es mucho más propenso la cantidad de niños que están siendo contagiados en las aulas, que las escuelas o los colegios privados han tenido que estar enviando muchachos a sus casas porque aparece 1 o 2 alumnos de una misma aula contagiados de COVID. Se envía completamente ese grupo a su casa por unas 2 semanas. Y eso se ha estado viendo con mayor continuidad, con mayor auge. Ya vimos cómo en esta misma zona de San Francisco de Macorís, prácticamente una escuela, un liceo completo, tuvo que ser cerrado hasta que se hagan los exámenes de lugar a todo prácticamente el plantel. Entonces, más que feliz, por eso te digo, Carmen Inver, y amigas y amigos, estamos un poquito preocupados porque Santiago ha mermado en el aspecto de la vacunación y no se nota ese auge. Y yo estoy casi convencido que si visualizan o si aparece algún mapa como se estaba dando últimamente con relación al porcentaje entre la primera y la segunda vacuna, Santiago todavía está muy por debajo de lo deseable. Por eso yo creo que la preocupación de todos que nos están viendo desde aquí de Santiago para Santo Domingo y el resto del país y el mundo, yo creo que es razonable la preocupación. Pues Jordi, pensé que era entusiasmo, porque la verdad que tú has sido constante manifestándonos la preocupación que tienes en relación a Santiago, y sí, ese panorama que expones es muy real y bastante complicado realmente. Aunque es natural que en el aula el contagio ocurra, en las escuelas. Claro, eso se sabía. Lo que ha dificultado, Carmen Inver, es lo siguiente. Es que Santiago también era una de las, hasta el 21 de octubre, si visualizas el mapa de Vacúnate RD, hasta el 20 de octubre, Santiago estaba por debajo en la segunda dosis del 60%. Entonces, del 20 de octubre hasta ahora, aún con la campaña y con todo el movimiento de las tarjetas de vacunaciones, Santiago no se ha visto ese movimiento y ese auge de personas en vacunaciones. Yo creo que todavía nos falta, y pienso que esa combinación de muchachos en las escuelas y la poca vacunación a nivel de porcentaje, yo creo que también ha incidido sobremanera en el caso de lo que hemos visto. Y también un factor más es el hecho de que hemos estado viendo también negocios en los que no se está exigiendo las tarjetas de vacunación. Muchas veces yo he entrado a negocios que yo soy el que motivo la presentación de las mismas. Entonces yo creo que también, y a eso se ha referido el Ministerio de Salud Pública, yo creo que hay que ser un poquito más incisivo, un poquito más reiterativo en que los negocios, especialmente donde hay muchas personas, se utilicen las mascarillas y también se pida
la tarjeta de vacunación, porque es una combinación. El hecho de que usted esté vacunado no quiere decir que no ande con mascarillas. Eso también lo hemos visto últimamente también con el aspecto de la pelota invernal, donde se ha perfectamente visto en imágenes mucha gente sin las mascarillas, aglomeradas en un mismo lugar, y yo creo que también todo esto ya era realmente conocido de que esto podía suceder. Jordi, como comunicador, como abogado en ejercicio, ¿sientes que hay una postergación ya de la campaña y de la motivación para la vacunación? Y algo que siempre he querido preguntarte, ¿en Santiago hay una campaña específica para la vacunación o es la misma que existe para el país en sentido general? Qué buenas, ambas preguntas son excelentes y es lo que hemos reiterado, Carmen Inver. Desde que se dio aquella situación en la que el gobierno había lanzado una fuerte campaña y eso se sintió en Santiago, así como en el país. Pero luego de que vino ese anuncio de la tercera dosis, todo comenzó a caer. La gente se empezó a alejar. Subió un poquito hace un par de semanas cuando el gobierno anunció lo de las tarjetas, pero yo siento que hemos vuelto otra vez a caer. Yo siento que hay poca motivación para las vacunas y es algo porque la gente ha asumido que al darse apertura, dejar el toque de queda, pues el virus se fue y no hay ningún inconveniente. Yo creo que esas puntualizaciones, ambas que tú acabas de hacer, lo definen todo que ha estado ocurriendo en Santiago principalmente. Sí, y es lamentable, es un poco peligroso, Jordi. Así es. Sí, y sobre todo totalmente. La gente... con lo que apuntas, a pesar de ser aguilucho, pero lo que está ocurriendo en los estadios es comprometedor realmente. Sí, definitivamente. Creo que tienes otro tema de finalmente, el tema de los negocios con las importaciones. Fíjate, Carmen Inver, y lo voy a hacer rapidito porque estoy sobre el tiempo. Desde la pandemia, nosotros hemos visto cómo las micros, pequeñas y medianas empresas, se ha hablado de la ayuda hacia el aspecto económico. Yo te puedo decir de muchas empresas, en el caso de Santiago, que no fueron realmente ayudadas con el encaje legal, ni con ningún soporte económico para esas empresas. Muchas quebraron, yo conozco por lo menos 10 o 12 que eran estables antes de la pandemia, pero después que empezó a surgir la normalidad, para esas empresas, así mismo fue la normalidad a nivel económico, en lo que se refiere al pago impositivo, de la DGI y de las diferentes obligaciones, así como los préstamos. Pero siguieron sin recibir esa ayuda de manera eficiente. Entonces ahora tenemos que previo a un mes de diciembre, que es donde se ven la mayor parte de las compras y donde generalmente estos negocios de micro, pequeñas y medianas empresas suben su capital, se les ha hecho muy difícil, primero por el costo alto de los fletes. No es cierto que han bajado como leía yo en el día de ayer, no es cierto que han bajado rotundamente, pero ¿qué ha sucedido, Carmen Inver? Hay muchas que pensando en esta situación que ha pasado, pidieron o hicieron sus pedidos desde agosto, por ejemplo, o septiembre. Y esta es la hora que muchas de sus mercancías se encuentran en aduanas. ¿Qué va a pasar, Carmen Inver? Que muchas van a recibir quizás una mercancía que era para diciembre, quizás en enero. ¿A quién se la van a vender? Jordi. Entonces, esto yo creo que sí. No, por la importancia del tema, creo que tienes otros minutos más. Porque me parece algo como otra realidad lo que estás planteando, porque el discurso especial oficial nos dice otra cosa y es bastante optimista. Sin embargo, lo que tú estás planteando es una realidad un tanto preocupante, Jordi. Bueno, sí, es la realidad quizá para los grandes negocios, pero no esos renglones que yo te he mencionado. Y en esos renglones, Carmen Inver, amigos y amigas, micro, pequeñas y medianas empresas han pasado calamidades desde la pandemia, no recibieron esos encajes legales que el Banco Central muchas veces diseminó a los bancos
Y cuando tú ibas a un banco, por ejemplo, Carmen Inver, te decían, ah, sí, aquí hay fondos, que eran fondos del Estado, no del banco. Y te decían, ah, sí, consígueme una garantía. Pero ¿qué garantía te voy a conseguir si la mayoría las tengo hipotecadas? Porque para eso voy a un banco o a este mismo banco, con los recursos que el banco tiene, me puede prestar. Pero esos recursos eran dados por el Estado, no por el banco o la entidad bancaria. Entonces, esa realidad no ha cambiado por la mayoría de los negocios pequeños, medianos y micros negocios. Entonces, ahora, cuando han intentado en el último semestre del año recuperarse para el mes de diciembre, han ordenado sus pedidos. Es verdad que muchas de las dilaciones que se dan en el transporte de China o de otras locaciones o localidades para las importaciones no depende de las autoridades actuales o de las autoridades en sí. Ahora bien, una vez están en aduanas, están durando mucho tiempo para ser sacadas de ahí. Cuando se había hablado de que había un sistema de 24 horas. Exacto. Pero eso te puedo asegurar que hay muchos negocios de los 3 renglones que te he mencionado que no han corrido con esa suerte. Pero no es suerte, es un sistema que además ha sido muy aplaudido. Bueno, y muy encomiado claro, precisamente claro, por el director general de aduanas y por un sector me consta, que avala que eso ha consta. funcionado. ¿Y qué se piensa hacer? Y te voy a decir algo. Yo no entiendo, Carmen, te voy a decir algo. Esos renglones que que he mencionado reiteradamente no tienen una vocería. La micro, pequeña y mediana empresa no tienen vocería, al menos de Santiago, ¿no? No la tienen. Por eso te pregunto, entonces, ¿qué piensan ¿cómo hacer? se hacen? No hay una agrupación. No, lo que pasa es que muchas de ellas no están agrupadas en asociaciones, por ejemplo, como el AIREN o como el caso de la Cámara de Comercio, diferente, ¿entiendes? No hay una asociación que aglutine esos 3 renglones de empresas. Entonces eso dificulta, es cierto, que desde aquí yo haría un llamado a esas empresas que comiencen a organizarse, que comiencen a aglutinarse, porque es la única manera en la que serán escuchadas y no de manera individual. Y tú ves que muchos de esas empresas lo hacen por chats colectivos, pero ahí no lo va a escuchar el pueblo, no lo va a escuchar gente como tú, que tiene medios para poder enterarse o enterar a otras personas. Pero mira, me llama la atención que en un país tan pequeño, que además estamos tratando de comunicarnos todos y todas, y estamos tratando de llevar las innovaciones y las conquistas a todo el territorio y a todos los habitantes, esté pasando en Santiago algo y en la región de centro, del norte y del Cibao, como si fuera en las antípodas, como si fuera en otro país. Me parece de verdad algo que las autoridades deberían atender, Jordi Veras. Sí, yo pienso que, y desde aquí vuelvo y repito, hago un llamado aquí para que y reitero, ese sector comience a aglutinarse, comience a reagruparse, para que haya una fortaleza de intereses defendiéndose desde ese sector. Porque vuelvo y te repito, de lo que te he hablado, estoy muy consciente y sé bastante de lo que te estoy diciendo. No solamente en el aspecto actual, sino desde lo que sucedió desde la pandemia con el aspecto de fondos que muchos no les llegaron a esas empresas de esos 3 renglones y muchas de ellas han desaparecido. Entonces yo creo que eso es algo. El asunto no es cuánto sobrevivimos, sino cómo podemos hacer que todas esas empresas sigan sobreviviendo porque tienen empleomanía y le siguen pagando al fisco. Claro. Entonces yo creo que el objetivo no sean solamente las grandes empresas las que sean protegidas, sino también esos 3 renglones de los cuales hemos sido bastante incisivos. Jordi Veras, muchísimas gracias, buenas noches y la semana próxima esperamos mejores noticias. Igual. Un abrazo.